libre de la brutalidad felina. Eso dije. Iluso. Alejarme de las bestiales y cruentas escaramuzas contra los Charr al norte del muro se me antojaba idílico. Había olvidado que al sur de la robusta muralla no hay tanto orden como parece, pero cuando uno se halla en el séptimo infierno, es natural pensar que el sexto es un alivio. Por fortuna, el Ascalon meridional no ha caído tan bajo. Aún. Sin embargo, se resiente, se agrieta. Con la mayoría de nuestras fuerzas apostadas en el muro, mirando fijamente hacia las tierras alrededor de Surmia, Nolani y la plaza Piquen, una reducida guardia de Ascalon no da abasto para velar por su pueblo. Sin apenas resistencia, bandidos, Groll y otras bestias campan a sus anchas. Reflejo de esto es el consuelo en los rostros de los ascalonianos cuando alguno de nosotros hace acto de aparición, presto a ofrecer su ayuda. No me extraña que Langmar accediera a mi petición. A mi llegada, Ser Tidus, Armin Saberlin y otros oficiales nos pusieron al corriente de las necesidades del reino. Sobraban quehaceres, y de toda índole. El número o el nombre de los Charr de los que habíamos dado cuenta resultaron irrelevantes. Sin la épica forjadora de leyendas de las tierras del norte o las guerras de clanes, aquí solo éramos uno más, y no nos importaba. Al menos a la mayoría. Es más, resultaba casi balsámico regresar a los orígenes de nuestro entrenamiento. Todo ello traía el recuerdo de aquellos meses atrás en los que, atendiendo la llamada del rey Adalbern, marché desde nuestra humilde granja hasta la impresionante Ascalon, dejando atrás a Madre. Madre. Su memoria me acompañó en cada cometido, especialmente en aquellos más ordinarios. En los ojos de Pitney, el granjero, o Upton, el molinero, veía los suyos. No dejo de preguntarme cómo está, dónde para. Ojalá pudiera verla, aunque solo fuera un instante. Un distante intercambio de miradas que reconfortara nuestros corazones. Eso sería suficiente. Por desgracia, lo único que puedo hacer es tener fe. Fe en que Duaina la protegerá. Fe en que Balthazar abatirá a los que la quieran mal. Fe en que Grenz se los llevará para jamás regresar. Pero, ¿cuánta fe puedo tener? ¿Cuánta puedo profesar cuando aquí, a la sombra del mismísimo Gran Muro, se gesta el separatismo? Cuando los caminos entre Asford y Fuerte Rannick están plagados de asaltantes y malhechores. Cuando los Charr parecen haber encontrado la manera de sortear nuestra más insigne fortificación. ¿Qué esperanza puede quedar en un sur más lejano e indefenso, en el alma campestre de un reino que diluye su sangre entre Krita, Or y las legiones Charr? Y sin embargo, la hay. O yo la tengo, como también la tiene la pequeña Gwen. Hay algo en esa niña, una luz, una fuerza, una vida. Algo inspirador. Su jovialidad, energía e inocencia nos recuerda que no todo está perdido, que todavía hay mucho por lo que luchar, que Ascalon solo es tan grande y fuerte como lo son nuestros brazos, nuestras piernas y el latir de nuestros corazones. Fueron ella y Sara, su madre, las únicas capaces de rescatar a mi mente de la oscuridad en la que se sumía. En mi defensa, había razones de sobra para tal lúgubre descenso. Bandidos que roban el oro del reino, traidores que encumbran al duque Barradir por encima del rey Adalbern, Charr que asaltan el portón del muro del norte, y lo más preocupante, saqueadores Groll liderados por un Charr llamado Adlaw. Las buenas nuevas son que el oro fue recuperado, que los disidentes barradinistas se dieron de bruces con la lealtad de los ascalonianos, incluyendo al propio duque, que aseguramos el portón, luchando codo con el mismísimo príncipe, y que un grupo liderado por Devona acabó con los Groll. La mala nueva es que Badla escapó a través de los bosques del Valle del Regente y aún se encuentra en paradero desconocido.
Oberon, un nigromante de las catacumbas, descubrió a esta bestia usando el lugar de reposo de los ascalonianos para desplazarse por el reino sin ser visto. Que haya un char libre al sur del muro no es alentador, pero tampoco debería distraer tanto nuestra atención. Sin embargo, hay algo que desconozco. Algo que el monje escriba Miraak vio en la revelación de Dwaina. Algo contenido en aquella misiva que le llevé a Armin en su nombre y que le perturbó el semblante. Ignoro cuán aciago es nuestro destino, pero de algo estoy convencido. No nos encontrará arrodillados. Si hemos de caer, lo haremos con estrépito, con el estruendo de nuestros armados, fatigados y pesados cuerpos abrazando la tierra que nos vio nacer. Se dice que el rey prepara una gran ofensiva. Cuando llegue el momento, me reincorporaré a la vanguardia y estaré preparado. Después de todo, más allá de mi adiestramiento como guerrero, las enseñanzas de los guardabosques Nente, Jarrell, Ivor y Aidan no han caído en saco roto. Nuestro mundo estará plagado de grietas, pero la armadura de mi espíritu es impenetrable.